seguimos con los locos de Buenos Aires. Nuestro columnista Eugenio Semino hizo en estos días una nota, entre otras cosas, nuestro columnista, ¿no? Porque es el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Hizo una nota en donde hablaba de los segundos 100 días de la cuarentena, y me parecía que era una nota interesante que podíamos desarrollar al aire. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Y primero, columnista, siempre lo más importante va adelante. Esto, viste, nos hacemos un poco de autobombo, viste, 30 años que te molestamos, como no, para que nos hagamos autobombo. Al contrario. Bueno, contá un poco que decías en esa nota, porque lo que uno lee ahí es las contradicciones que hay y las cosas que no nos deben haber dicho, que no hicieron, el por qué se vuelve atrás en algunas cosas, ¿no? Más o menos está así la nota, ¿no? Sí, inclusive está planteado para salir de una falsa alternativa que es cuarentena sí, cuarentena no. Me parece que el debate debiera ser más profundo, y realmente no se fue ni explicando por qué se fue extendiendo la cuarentena, porque en algún momento estaba dada como simplemente una herramienta para ir aplanando la curva, nos dijeron. Después se habló de la montaña y de escalar la cuesta de la montaña, pero iba hablándose de una cima, de un pico que nunca supimos cuál era, que no sabemos cuál es. Es decir, incertidumbres que inclusive fueron echadas con discusiones absolutamente insustanciales, banales. Durante más de un mes discutimos si barbijo sí o si barbijo no. Luego discutimos si los adultos mayores podían dar vuelta a manzana o no, mientras que se los hacía caer y salir y romper la cuarentena para poder cobrar, pagar o vacunarse. Es decir, una cuestión que inclusive anunciada como aislamiento social preventivo, implica esto, que cuando uno plantea prevenir algo, tiene luego que evaluar si logró el objetivo o si no, vamos a seguir supuestamente en una prevención eterna sin ver los resultados. Yo, inclusive comprendiendo las dificultades, la mala información a nivel mundial, una Organización Mundial de la Salud totalmente errática y contradictoria con sus propuestas y demás, pero comprendiendo todo esto, ameritaría una cantidad de explicaciones por qué cuando se inició la primera cuarentena de las 7 no empezaron los testeos. Realmente al día de hoy es uno de los países que menos testeos tiene en el mundo. Si esto, como dicen la mayoría de los infectólogos, tenía que ir en paralelo con la cuarentena, porque si no, seguimos así. Hoy, en realidad, después de los 100 días, cuando estamos iniciando la segunda gran etapa, porque en el medio hubo 7 etapas, no tenemos nada de estas evaluaciones y estamos a foja cero después de un enorme desgaste, porque hay que evaluar. A veces hay cuestiones que desde lo metafórico pueden sonar atractivas, pero son muy poco claras, porque las explicaciones de lo contrafáctico, si no hubiéramos hecho esto, ¿qué hubiera pasado?
bueno, es discutir si San Martín no hubiese cruzado los Andes, ¿qué hubiera pasado? Claro. Es decir, me parece que tiene que ser mucho más consistente. Es más, que sería dable hasta comprender entre todos cuáles fueron los errores, cuáles fueron las equivocaciones, o cuál fue lo que ocurrió, para ver cómo seguimos hacia adelante a partir de una construcción democrática, porque yo lo que siento que el otro gran involucrado, el otro valor gran involucrado, y que para mí y para muchos es paralelo o está en el mismo rango, y es indisoluble con el valor vida, es el valor libertad. Y vemos que hay una restricción de la libertad individual. Hay grandes sectores, yo menciono el del adulto mayor porque bueno, tal vez sea uno de los principales agredidos por el virus. La letalidad está dada ahí, y por ejemplo, fíjate que enorme contradicción, quienes más cumplieron con la cuarentena, que son quienes están en internación prolongada, en residencias de larga estadía, geriátricos, son los que más murieron. Un tercio de los fallecidos son adultos mayores que hace 30, 60, 100 días están sin salir ni a la puerta, sin recibir a los familiares o a cualquier conocido, porque están blindados en los hogares, y son los que todos los días vemos uno de los grupos más infectados y con más letalidad, como decía anteriormente, es decir, prácticamente un tercio, ¿no? Ahí, en la última conferencia de prensa de Fernán Quirós, a él le preguntaron justamente por los geriátricos y le preguntaron qué cosas se iban a hacer que no se hicieron. Bueno, no contestó, directamente dijo lo que se va a hacer, no, pero evidentemente ahí hay uno de los grandes temas, ¿no? Los testeos empezaron tarde. Todavía no se han testeado acá en la ciudad de Buenos Aires los 483 geriátricos, y nos enteramos cada día que pasa algo en algún geriátrico, o denuncias de gente que dice que han pedido que se testeen y no se testean. Si no los hacen los dueños de los geriátricos, los testeos no se hacen. Esto vos lo denunciaste hace ya 90 días, que dijiste el primer tema sería testear en los geriátricos. ¿Cómo ves esto? Sí, y tal cual lo señalás, acá se empezaron a hacer de forma sistemática para los dos sectores, que había que empezar el 20 de marzo, que es el sector de trabajadores de la salud y de geriátricos. Hoy tenemos una gran cantidad de afectados en ambos segmentos. Lo que pasa es que el afectado en internación de agudos puede ser aislado rápidamente y no tener las consecuencias que ocurren, que tienen esa misma afectación, ese contagio dentro de la comunidad geriátrica, porque cuando aparece el que entra y sale, el único que hoy entra y sale del geriátrico es el personal, y como lo hablamos más de una vez, es un personal sacrificadísimo, que tiene que trabajar en más de un lugar porque se le paga una miseria, y que proviene de barrios pobres, que tiene que viajar largas distancias y demás, por lo cual tiene la doble vía de contagio. Esto lo avisamos, no viene, fue la primera cuarentena, porque ahí tenés una doble vía, que es ese trabajador, esa trabajadora, porque el 90% son mujeres, que puede traer el virus
al establecimiento y es grave, o que se lo puede llevar del establecimiento a su barrio, a su comunidad, y tiene la misma gravedad. Claro. Y bueno, y esto, como te decía, en la ciudad se comenzó hace 10 días, bueno, afortunadamente, a mi criterio muy tardíamente, pero se comenzó. En provincia, al día de hoy no se testean estos lugares. Uh-huh. El personal de salud está afectado, es uno de los sectores más afectados. Y vos fíjate, y te lo relaciono con la prevención, porque el aislamiento que iba a generar esa prevención a la cual aludía la necesidad de la cuarentena, en realidad no generó tal prevención, y el sistema, y nos lo decía permanentemente el ministro y sus asesores y demás, se dedicó 3 meses a comprar equipamiento de respiradores, vale decir, para la última etapa de la enfermedad, y en realidad no se fortaleció la primera etapa, es decir, que era la prevención real. Claro. Entonces, y fíjate la enorme contradicción, ¿no? Y hay un documento que todavía no sé si ha sido público, pero que está emitiendo el arzobispado de La Matanza, con todos los testimonios de los curas villeros. Uh-huh. No hubo testeos, 0 testeos. Muchos de ellos están afectados por el COVID y bueno, están pidiendo que se empiece de una vez, después de 100 días. Claro. Y te concluyo. Sí. Hoy se nos dice, bueno, pueden entrar en colapso los respiradores. En realidad, las máquinas no se manejan por sí mismas. Es decir, se compraron muchos, había suficientes, pero si no tenés quien los opere, no te sirven absolutamente para nada. Claro. Y médicos, enfermeros, el personal de terapia intensiva, los intensivistas en el país son alrededor de 1.100. Hay un número cierto, cobran entre 560 pesos la hora en el sistema público a 660 en el sistema privado. Es un recurso absolutamente finito, que es el que fuimos perdiendo en estos primeros 100 días. Claro. Por lo cual me parece que todas estas cuestiones debieran ser puestas sobre el tablero, y yo creo que es menoscabar el intelecto colectivo suponer que no lo podemos entender, ¿no? Claro, está muy claro. Eugenio, bueno, te cambio un minuto de tema. El otro día sacaste también un comunicado, y creo que hoy y ayer han salido algunas notas en los diarios sobre el tema Vudú. ¿Cuál es tu opinión sobre pagarle la jubilación a Vudú? Y es un exceso de crueldad para con el resto de los jubilados, ¿no es cierto? Es decir, mira, yo es más, diría que es casi un ensañamiento de sadismo institucional, ¿no es cierto? Porque discutir si corresponde o no, la ley que le permite el acceso al beneficio es una ley grotesca desde su inicio en el año 1991, una ley realmente de privilegio. Luego existirían otros debates cuando hay alguien que tiene condenas firmes y en relación con defraudación al Estado directamente, claro, ¿no? Es decir, el Estado le va a pagar una jubilación a aquel que lo defraudó. Exactamente, me parece que todas estas cosas pueden ser inclusive planteadas judicialmente y demás, pero me parece que lo más agraviante en este momento es haber conseguido el beneficio, y bueno, y algún día va a cobrar el retroactivo también.
Claro. Y la inmoralidad, inclusive, que aquel que tiene condenas penales cobra 420.000 pesos por mes, y que quien trabajó 30 o 40 años está cobrando 16.000 pesos, ¿no? Claro. Digo, me parece que no solo no es ético, sino que tampoco es estético, ¿no? Eugenio, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Como un abrazo siempre, muy grande. Un abrazo grande. Nos Gracias. encontramos en otro momento. Gracias. Hablamos con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Hoy nos dimos un poquito de bombo, dijimos nuestro columnista en primer lugar. Algunas cosas interesantes. Yo creo que es necesaria la crítica, porque si no se critica se repiten los errores, y si se repiten los errores estamos en problemas. Yo creo que lo que decía acá Eugenio sobre cómo fue manejado todo, sobre todo porque él mismo y otra gente le decía a este gobierno, bueno, que si ya sabés que en el exterior el problema fundamental y las muertes estuvieron en los geriátricos, ¿por qué no testear en los geriátricos? Bueno, fíjense, tarde, hace 10 días en la ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires todavía no, ni se testea ahí. Así que parte de lo que nos toca vivir, estas cosas que tienen más que ver con la política que con la sanidad, ¿no?